Elías Producciones presenta. Hola, soy el pastor Alfredo López y es mi intención en este día compartir con ustedes un tema de mucha importancia, un tema que sin duda llamará nuestra atención y nos hará reflexionar y pensar acerca de las cosas que están sucediendo en estos últimos tiempos, de las cosas que se hablan de la nueva era y cosas que posiblemente están sucediendo dentro de nuestras propias iglesias, dentro de nuestros propios hogares. Hay un juego el cual se está haciendo ya famoso de hace algún tiempo y que está volviendo a recobrar fuerzas en nuestros últimos días. Y este juego es un juego que se llama la Ouija. Muchos lo conocen, otros han escuchado de él, pero en realidad, ¿qué es la Ouija? Nosotros hemos considerado importante compartir con ustedes un estudio donde usted pueda considerar y pueda ser advertido acerca de este hecho que es un principio del espiritismo, algo que es del ocultismo y que sin duda alguna parte de nuestra ingenuidad nos lleva a no comprender las cosas. Usted se puede preguntar sin duda alguna, ¿cómo yo puedo descubrir algo acerca de que está posiblemente dentro de nuestros hogares o cerca de nosotros? Deje que le comparto algo que hemos investigado y que quisiera que usted pusiera mucha atención. Sin duda alguna todos nos hacemos las preguntas de dónde empezó este juego, cómo fue que vino a la vida y cómo fue que se vino adquiriendo en este país y cómo fue que fue haciéndose una costumbre dentro de nuestra juventud. Este juego tuvo su origen en una ciudad llamada Hitsville, en la ciudad de Nueva York, en los años de 1848. Sin duda alguna esto marca el primer registro de la comunicación del espiritismo en los Estados Unidos. Esto vino acerca de una familia llamada Fox, la cual ellos compartían una habitación con 6 de sus hijos. En el transcurso del tiempo, las dos pequeñas, siendo Margarita y Catalina las hijas más pequeñas, empezaron a tener una experiencia que era sobrenatural. Empezaron a escuchar ruidos y empezaron a ver cosas que se movían dentro de sus hogares. Cuando ellos empezaron a investigar, empezaron a ver que esto se hacía más continuamente seguido. Empezaron a ver que unas tablas se movían cerca de donde ellos estaban. Empezaron a escuchar ruidos. Cada vez que ellos trataban de comunicarse con la familia, empezaban a ver una comunicación por medio de ruidos. El señor Fox se levantó un día para observar qué era lo que estaba sucediendo en verdad. Catalina, la más pequeña, se dio cuenta que cada vez que el padre tocaba la madera, había una respuesta al mismo toquido que daba el señor Fox. Esto vino a ser algo que descubrieron y empezó de esa manera a haber un contacto entre ellos. Empezaron a darse una comunicación que después esto vino a transformarse en lo que nosotros conocemos hoy como la Ouija.
La comunicación que empezó a tener Catalina y Margarita con este espíritu empezó a marcar una nueva era dentro del espiritismo en los Estados Unidos. Anteriormente, antes de estos acontecimientos, no había ningún registro acerca de experiencias del espiritismo en los Estados Unidos. Después de que Margarita y Catalina empezaron a ser motivadas por su propia madre para empezar a hacer negocio de ese nuevo descubrimiento a través de la consulta de un muerto, empezaron a ver revistas que se empezaron a hacer famosas. Empezó la gente a acostumbrarse a una nueva manera de comunicación, tratando de descubrir y reconocer lo que el más allá quería comunicarles. Empezó sin duda alguna lo que nosotros ahora conocemos como el principio del espiritismo en los Estados Unidos. Pero ¿realmente nosotros hablamos con los muertos? ¿Realmente esa experiencia se dio como se establece? ¿O qué fue lo que realmente sucedió en estos principios? Diccionario Larousse de la lengua española establece habla acerca del ocultismo y nos dice que el ocultismo es el conjunto de doctrinas y prácticas misteriosas, espiritistas que pretenden explicar los fenómenos misteriosos de las cosas, en el cual hay una cosa oculta, y este oculto también el diccionario Larousse lo nombra como algo sobrenatural, como ciencias ocultas, como parte de la alquimia, como parte de la magia, de la astrología, de la cábala, cuyas prácticas y conocimientos se desarrollan dentro de las cosas del misterio. Pero ¿qué es lo que esconde? ¿Qué es lo que realmente nos habla acerca del ocultismo y del espiritismo? ¿Cómo es que hoy tiene tanto impacto? Hoy podemos ver jóvenes de diferentes clases sociales, desde el pobre, desde el rico, desde el campesino, desde el mecánico, desde el negociante, desde el educado, participar y buscar las cosas que se supone que nos habla del más allá. ¿Quiénes son los que más lo usan? Y nosotros podemos decir que no hay diferencia en las clases sociales que cómo lo están practicando, en qué manera afecta este sentido. ¿Qué es lo que lo lleva a hacerlo? ¿Qué es lo que hace que la persona busque o tenga sentido encontrar respuestas a las cuales ellos mismos no lo conocen? La gente sigue tratando de encontrar el sentido a su vida. Quiere conocer las respuestas de quién soy, por qué estoy aquí, a dónde voy. Quiere descubrir acerca de su propia existencia, de su propia vida. Pero ¿qué es lo que nos dice la Biblia? Hay un pasaje que sin duda es muy importante que nosotros no pasemos por alto y que podamos considerar y leerlo. Ese pasaje lo encontramos en el libro de Deuteronomio capítulo 18, de los versículos del 9 al 13. Y dice de la siguiente manera: Cuando entres en la tierra que te da el Señor tu Dios, no imite las costumbres abominables de esas naciones. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de médium, espiritista o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor, y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsará de su presencia a estas naciones. Sin duda alguna el Señor abominaba este tipo de práctica. Una de las cosas que él trataba de hacer al pueblo de Israel era alejarlo de las prácticas paganas que se acostumbraban en las otras naciones. Pero sabemos que el pueblo de Israel perdió su dirección que tenía y de alguna manera empezó a practicar las cosas que hacían también las otras naciones, como muchas veces nosotros caemos también en esos errores. ¿Cómo fue que este tipo de ocultismo o espiritismo o la práctica de la Ouija vino siendo tan practicada en estos últimos años? Y si nosotros miramos la historia, podemos mirar que dentro de los últimos 30 años, Estados Unidos ha estado viviendo en un avivamiento acerca del ocultismo, la popularidad de la brujería, la práctica diversa de las cosas actuales de la nueva era, y todo aquello que está trayendo una manera de redescubrir acerca de las cosas misteriosas. El cine, la televisión, reanimando y dándole forma a este tipo de misterio, a esta cosa que son tan ocultas. El libro de Job nos dice en el capítulo 14, versículo 12, que así como el hombre yace y no se tornará a levantar,
hasta que no haya cielo, ni los despertarán, ni se levantarán de su sueño. La Escritura afirma que los muertos duermen hasta el día de la resurrección, que mientras en este tiempo están absolutamente inconscientes e ignoran lo que sucede en la tierra. Por consiguiente, les resulta imposible dirigir mensajes a los vivos o comunicarse con ellos. La nube se consume y se va, así que el que desciende al sepulcro no subirá ni tornará más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Escribe el mismo libro de Job, capítulo 7, versículos 9 y 10. El príncipe del mal asevera poner a los vivos en comunicación con los muertos. Muchos hombres serán engañados por la creencia que el espiritismo es tan solo una impostura humana. Pero cuando estos mismos hombres sean puestos en presencia de manifestaciones, cuyo carácter a veces son sobrenatural y no son entendibles al pensamiento del hombre, no va a poder más que negarse, pero de alguna manera son seducidos y obligados a aceptar la revelación como si fuera parte del poder divino. El espiritismo no se asienta sobre certidumbre alguna, no puede probar que los muertos se comuniquen con los vivos. La palabra de Dios dice la verdad cuando declara que los muertos nada saben. El diablo se disfraza como ángel de luz, nos dice 2 de Corintios capítulo 11, versículo 14. Recordemos que él se puede disfrazar como algo bueno, y sabemos que es algo maligno para hacer de sus malos propósitos. Pero en realidad los espíritus a los que se le invoca nada tienen con humanos ya fallecidos. Esta es una pregunta que nosotros nos hacemos y una pregunta que sin duda alguna muchos están haciéndose hoy en día. ¿Realmente los muertos pueden traernos mensajes del más allá? Los espíritus imitan a los muertos por dos motivos. Y cuando hablamos de los espíritus tenemos que entender que este diablo o este Satanás, que se disfraza como ángel de luz, como dice 2 de Corintios, sin duda alguna trata de imitar o engañar a la humanidad, tratando de decirnos que los muertos nos hablan. Pero podemos encontrar que los espíritus, aquellos que son aquella tercera parte que cayó junto con él a la tierra, son espíritus que imitan, que engañan. Y solamente podemos encontrar que hay dos motivos por los cuales lo hacen. Primero, la negación de la enseñanza bíblica del juicio. Mientras ellos sigan engañando a la gente que los muertos hablan, mientras ellos sigan engañando de que no hay algo más allá, entonces sin duda alguna la humanidad se alejará del temor de ser un día juzgados y ser lanzados al lago de fuego. La otra parte y la verdad que podemos entender es que al hablar más de esto, lo que se está haciendo es la promoción del ocultismo, cuando Satanás remueve las prácticas que se hacen. Deje decirle algunas cosas que se practican hoy en día: el satanismo, la brujería, la santería, el vudú, la ouija de la que estamos hablando, los médiums que traen revelaciones, los adivinos, los chamanes, los psíquicos, las cartas del tarot, el espiritismo, solamente son parte de prácticas que hoy más de 100 millones de personas en los Estados Unidos de alguna manera han tenido relación o práctica con estas cosas. Pero la pregunta aquí es, ¿son los espíritus que se invocan lo que realmente creemos que son? Desde el punto de vista bíblico podemos entender que este es un juego de esconder la verdad. La Biblia prohíbe estas prácticas y la Biblia los identifica como el mundo de los demonios, como algo que está establecido ya aquí, que se encuentran bajo el poder de Satanás. Primera de Timoteo 4:1 sobre los espíritus engañadores nos dice lo siguiente. La palabra dice así: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Cuánta gente por medio de los engaños, por medio de las cosas que se practican ahora, han abandonado lo que por mucho tiempo, por muchos años, sus padres les enseñaron y ahora buscan solamente respuestas por medio de cosas sobrenaturales. ¿Cuál es la razón por la que los espíritus imitan a los muertos? Sin duda alguna, su principal motivo es engañar y contaminar a los hombres para que no alcancen la salvación. Cuando hablamos de los muertos tenemos que aclarar que no son aquellos que han fallecido, sino que estamos hablando de espíritus engañadores,
de espíritus que fueron descendidos junto con Satanás en aquel tiempo en que el Señor decidió lanzarlos de su presencia. La manera que ellos tratan de engañar al hombre para que éste no sea salvo y así de esa manera sea castigado y junto con ellos puedan ser lanzados al lago de fuego. Los muertos ya han sido juzgados, como lo dice la Biblia. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 9 nos habla acerca de ese juicio que se vendrá. ¿Quiénes son entonces estos espíritus? Solo pueden darse 3 explicaciones que quiero compartir. Que los espíritus de los muertos vuelven verdaderamente a la tierra para comunicarse con los vivos. Que estamos en presencia de un fraude cometido por algún médium. O que estos espíritus engañadores que asumen la apariencia de los muertos son aquellos que descendieron junto con su Señor y amo que es Satanás. Si bien es verdad que algunos de los casos se manifiestan en el espiritismo ciertos fraudes, con todo, con muchos incidentes y manifestaciones, pueden ser tachados también de presencias sobrenaturales. Isaías capítulo 8 versículos 19 y 20 dice: preguntad a los adivinos y a los brujos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Apelará por los vivos a los muertos, a la ley y al testimonio? Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La Biblia tiene mucho que decir acerca sobre el ocultismo. Este sentido que ya se considera a Satanás como el ángel caído que cayó del cielo. Sus nombres que se le dan los hemos conocido y los podemos entender a través de la historia. Quisiera compartir parte de mi testimonio con la experiencia que tuve acerca de la práctica de la Ouija. A la edad de 16 años mi madre murió y en medio del dolor y la tristeza, una de mis hermanas me introdujo a la práctica de la Ouija. La noticia que mi hermana traía era que mi madre quería hablar conmigo. Nunca había tenido yo un contacto con cosas de espiritismo ni con cosas de ocultismo hasta ese día. La duda que yo tenía era si en realidad lo que estaba hablando era mi madre. Cuando yo empecé a hacer las preguntas, ella dijo una frase que solamente era muy conocida entre ella y yo. Y la frase vino y caí engañado por esa mentira. Por años estuve practicándola. Por años caí en el engaño, no solamente yo, sino otros también junto conmigo. Sucedieron acontecimientos que sin duda aún recuerdo y me dejan sabores de desagrado y de alguna manera de reflexionar. Como una vez en una reunión que tuvimos, en que mi madre me incitaba por medio de la Ouija a subir a la parte superior de la casa porque ella quería que yo me fuera con ella. Los amigos que estaban conmigo me incitaron, me motivaron a hacerlo. Y cuando estábamos a punto de llegar al final, empezaron a suceder cosas que no teníamos previsto. Y el temor invadió mi vida. Cosas como el que la misma tabla se moviera sola. Recuerdo una vez estando acostado con la Ouija debajo de la cama, empecé a escuchar el ruido que es muy peculiar entre el plástico y la tabla cuando empieza a caminar. Cuando me agaché para mirar qué es lo que estaba sucediendo, el plástico que está en la parte de arriba se estaba moviendo solo.
En ese momento creí y consideré que era mi mamá que estaba queriendo hablar conmigo. Años caí en esa mentira. Años donde en alguna ocasión fui advertido de que estaba en peligro de muerte. En medio de una reunión que tuvimos, mi hermana, la que me introdujo, fue lanzada por varios metros después de una revelación que hizo la Ouija acerca de mi persona. La revelación era que yo iba a morir. La verdad, la experiencia con la Ouija es algo traumatizante, pero a la misma vez es muy viciosa. Deja que tú tengas el anhelo de estarla practicando más y más y más. El querer conocer las cosas que están fuera de nuestro alcance nos motivan a querer buscar las respuestas. No había escuchado yo nunca acerca de la palabra de Dios, no había tenido yo un encuentro acerca con una Biblia, no había tenido una experiencia de una conversión. Y recuerdo muy bien la última vez en que la practicamos. Éramos una reunión donde habíamos casi 15 personas. Y en medio de preguntas que hacíamos a la Ouija, empezó a contestar de una manera muy ofensiva. Tan ofensiva que empezó a molestarnos a todo el grupo. Cuando hicimos la pregunta que quién era, nos contestó: soy Satanás. Asustados, temerosos, lanzamos la tabla hacia afuera, quisimos prenderle fuego y lo que sucedió es que no pasó nada. Quisimos desaparecerla y no pudimos desaparecerla. Habíamos caído de alguna manera en la práctica de algo misterioso, de algo que ya estaba parte de nuestras vidas. De alguna manera me convertí en un medium, donde algunas personas venían a consultarme cosas para saber acerca del futuro. Llegó el momento en que yo podía escuchar cuando los espíritus llegaban para contestar. La pregunta era si en realidad eran blancos, como comúnmente se nos enseña que hay espíritus blancos y espíritus que son malvados. Cuando vine al conocimiento de la palabra, empecé a tener experiencias aún después de ellas. No solamente yo, sino también mi familia. Experiencias donde mi hijo, el más pequeño, al estar con nosotros en cama, fue lanzado por varios metros, levantado en el aire por completo y lanzado. Tuve que buscar el consejo de personas en ese tiempo que conocían de estas cosas. Personas que oramos y cortamos toda línea, toda atadura que me tenía todavía bajo esa opresión que la Ouija, la práctica, lo demoníaco había hecho sobre mi vida. Recuerdo cuando aquel pastor oró sobre mí y yo caí, no solamente yo, sino también mi familia. Desde ese momento fui libre de esa opresión. Fui libre de ese sentimiento y empecé a recobrar algo que yo había perdido: seguridad y confianza en mí mismo. Pero algo que más recobré fue el conocer a Dios en una manera más personal, más vivida. 7 años en las cuales fue experiencias de verdad temerosas, pero que ahora estoy libre. Mi nombre es Erika Barajas, tengo 24 años de edad.
Yo empecé a jugar la ouija cuando tenía unos 13 años de edad y éramos como 5 amigas de la escuela. Todo empezó algo así, muy inocente, porque realmente nosotros no sabíamos la historia de la ouija. No sabíamos que era mala. Para nosotros nada más era un juego. Pero al pasar del tiempo, hacíamos preguntas inocentes como con quién nos íbamos a casar, o a qué edad nos íbamos a casar, o cuándo nos íbamos a morir. Cosas que cualquier persona preguntaría, porque es algo que siempre está en nuestra mente. Pero luego empezó a haber, ¿cómo se dice? Instantes cuando no creíamos que realmente alguien estaba hablando. Y yo le dije, si hay alguien aquí realmente, denos una señal. Y en ese instante las persianas empezaron a mover. Y empezaron a ver, se escuchó mucho ruido. Y en ese momento nosotros nos dimos cuenta que no era un juego. Pero al darnos cuenta que no era un juego, empezamos a jugar más y hacer otras preguntas, o preguntarle que si podíamos hablar con alguien que nosotros queríamos, o alguien que nosotros sabíamos que había muerto, que es de nuestra familia. Y había instantes cuando no nos contestaba, y había otras veces cuando según era esa persona y nosotros le hacíamos preguntas y nos contestaba y nos hablaba de una manera como que realmente les importábamos. Pero al pasar del tiempo, una amiga empezó a darse cuenta que esa no era la persona que ella conocía, porque hacía preguntas y a veces las preguntas no eran contestadas con lo que realmente pasó. Y hubo una vez que le preguntamos que quién era realmente y nos dijo que era Satanás. En ese momento nos asustamos, pero seguimos jugando. Y quisimos parar de jugar, pero para ese entonces nosotras ya estábamos muy adictas, y era algo que después de la escuela todos nos juntábamos en la casa de ya sea mía o de otras muchachas y empezábamos a jugar. Pero al pasar del tiempo también yo ya no podía dormir, yo tenía pesadillas, nada más me la pasaba, cualquier cosa que sucedía yo me asustaba. Y hasta este momento todavía suceden cosas que me asustan. Yo no puedo estar sola en la casa, no puedo dormir sola. Porque a veces siento que hay alguien al lado de mí, o que alguien me está tocando, o que alguien me quiere tapar la boca para que no pueda respirar. Son en esos momentos que realmente yo quisiera hacerle caso a las personas que me decían que no jugara. Porque cuando ellos me decían que no jugara, yo decía, nomás están diciendo eso porque ellos no tienen el courage, el coraje para jugar. Y yo sí lo tengo, pero ahora me doy cuenta que nomás me lo decían por mi bien, para yo estar bien. Desafortunadamente ya es muy tarde, y luego ya es muy tarde. La única cosa que tengo ahora es buscar a Dios, y traté en otras religiones, pero yo no sentía como que yo estaba creciendo, y había cosas que me enseñaban ellos
pero a mí no me hacía nada hasta hace poco, ya son 9, 10 meses que entré a la religión cristiana y desde entonces realmente me he sentido mejor. Cuando estoy sola o en casa ya nomás me pongo a rezar y ya me tranquilizo. Me tranquilizo y ya puedo estar bien y puedo estar con la niña y nada sucede. Pero para los que quieran realmente jugar esto, yo no se los recomiendo. No se los recomiendo porque no sale nada bueno de ello. Es algo, bueno, a mí hasta la fecha me ha perseguido. Poco a poco me estoy mejorando, pero yo no sé cuándo realmente me voy a poder deshacer de esto. Nada bueno viene de esto, nada. La Ouija siempre trata de traernos un mensaje que viene de lo más profundo del abismo, por medio de espíritus que solamente tratan de engañar y tratar de suavizar nuestra conciencia, cuando solamente podemos entender que estamos siendo engañados. Pero, ¿cómo podemos protegernos? Primeramente quisiera decirle que la palabra de Dios nos aconseja leer. La palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de buscar el consejo y el consuelo por medio de ella. Deuteronomio capítulo 13, versículos 1 al 4 dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te diere señal o prodigio, y acaeciere la señal o prodigio que él te dijo, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámoslo, no daréis oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador, de sus sueños, porque Jehová vuestro Dios es el que os prueba, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él temeréis, y guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz, y a él serviréis, y a él os allegaréis. El consejo de Dios es que nosotros nos acerquemos más a Él. Nosotros tenemos que entender que estamos en medio de una gran lucha. Estamos en medio de una gran batalla. Una batalla entre la oscuridad y la luz, una batalla entre la vida y la muerte, una batalla entre la verdad y la mentira. Una batalla en la cual muchos de nosotros, millones, de alguna manera estamos en alguno de los dos partidos actuando. Nuestra única salvaguardia estriba en una obediencia plena a la palabra de Dios. Si nos mantenemos alejados del terreno encantado que el diablo está utilizando en estos últimos tiempos, podemos mirar por medio de la televisión programas donde se habla de la brujería a través de mujeres muy atractivas, de juegos inocentes, de cosas que parecen que son inofensivas, que son entretenidas. Pero si nos mantenemos alejados de todo ese tipo de prácticas, de todo ese terreno, si nos negamos a escuchar las voces de aquellos que se dicen que traen los mensajes, si nosotros anduviéramos y pisáramos el terreno firme, si nosotros miráramos a Dios como el único que tiene la verdad y el consuelo, como el único que tiene la verdad, nosotros podríamos ser en verdad edificados y no engañados.
Tenemos que volver otra vez a la enseñanza pura y santa que Dios establece. Tenemos que volver otra vez a reflexionar y a pensar en lo que Dios espera que nosotros, su humanidad, su creación, consideremos de nuevo. Cuando Dios advierte de ciertas prácticas, Dios nos está tratando de salvaguardar no solamente nuestra vida presente, sino nuestra vida eterna. Bien dice la palabra, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es a través de Él. El consejo de Dios es que en estos últimos tiempos nosotros nos acerquemos a Él en una manera más verdadera, más genuina. Consideremos que aún el mismo Satanás tentó al Señor en aquel momento en que en medio del desierto le hizo ofrecimientos para que lo siguiera. Por medio de la Ouija nosotros podemos encontrar ofrecimientos que el mismo Satanás nos establece para conocer si nosotros conoceremos el futuro o cuál será nuestro futuro. La palabra de Dios, la Biblia Sagrada, nos revela y nos habla acerca de los métodos que Satanás emplea y nos advierte y nos prepara para resistir sus ataques. Porciones de la Escritura como Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18, nos hablan acerca de una guerra, de una batalla, y nos habla de armadura que el cristiano debe de tener. Sin duda alguna, la Biblia nos ofrece la más maravillosa promesa de que si estamos dispuestos a que el Espíritu Santo nos guíe, Él nos conducirá a toda la verdad, porque la verdad nos hará libres, según el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32. Quisiera concluir con este pensamiento. ¿Es la Ouija solamente un juego? ¿O es la Ouija algo más de lo que realmente se nos dice que es? ¿Realmente hablamos con los muertos? ¿O realmente con qué es con lo que estamos hablando? Y digo hablando, incluyéndome yo mismo, porque quisiera que usted también escuchara y pudiera entender en una manera general lo que yo quiero compartir con usted. Como ministro del Evangelio, quisiera advertirle de este peligro. Advierta a sus hijos acerca de esta gran mentira que Satanás ha traído en estos últimos tiempos. El único que tiene la respuesta, el único que tiene la verdad, es Dios, nuestro Señor. No caiga en las mentiras de Satanás, no caiga en las prácticas que se están estableciendo en estos últimos tiempos. Lea la Biblia, ore a Dios, búsquelo, busque la libertad que Él le quiere ofrecer y que es para usted. No caiga en las mentiras de una tabla que sin duda alguna es maldita. Gracias.